Para darle solución a todas estas preguntas, he creado la base de datos con mis iniciales. Y he creado la tabla origen, la cual contiene como campos y de préstamo, fecha de inicio, número de periodo, unidad de periodo, tasa, periodo tasa, valor actual, renta, valor futuro e interés. Teniendo en cuenta que fecha de inicio será fecha de inicio del préstamo. El número de periodos será cuántos periodos se va a tomar para pagar. La unidad de periodo puede ser en días, meses, años. La tasa será el porcentaje. También tendrá su periodo tasa, que puede ser, por ejemplo, anual, puede ser semestral. El valor actual, en otras palabras, el capital o a veces el préstamo. La renta o cuota, en algunos problemas lo han denominado así. Y el valor futuro, que en algunos problemas lo consideran como el monto. Para la pregunta 1 he creado un procedimiento almacenado, cuyo nombre es pregunta 1. Tiene dos variables, el valor actual y el valor futuro. Dentro del cual va a restar simplemente, porque la primera pregunta nos pide simplemente restar el valor futuro y el valor actual. Y mediante esta consulta nosotros vamos a ingresar en una tabla, en la tabla origen, la tabla contenedor en este caso. Voy a ingresar los valores calculados. De tal manera que si quisiéramos visualizar los resultados de este procedimiento almacenado y ejecutado, veríamos que se ha colocado como el ID número 1, ID de préstamo número 1. Hay campos que lo he considerado null, no son necesarios para este problema, pero este campo sí, ¿no? En el caso del valor actual, el préstamo, y el valor futuro, que es lo que debe pagar, y mediante esos dos valores he calculado el interés. En la pregunta número 2 y en la pregunta número 4 son muy similares, por eso las he colocado en un solo bloque. En ambas preguntas nos dan el valor actual o valor precedente o capital de 3.400, la tasa que es del 65%, en este caso es anual, el número de periodos que es 21, son 21 días en total, por eso la unidad de periodo le he considerado día. Para darle solución a esta pregunta, he creado un procedimiento almacenado cuyo nombre es pregunta 2. Cada campo he colocado mis iniciales como nos había pedido. Y he colocado algunos campos como el valor actual, lo que nos daba de datos, ¿no? En la tasa, el periodo de tasa, número de periodo, la unidad del periodo. Me tomé el atrevimiento de colocar en la unidad de periodo porque estaba más o menos analizando para poder colocar qué pasaría si fuera de mes a año, si la tasa estuviera en meses y el periodo, ¿no? De repente estuviera en semestres. Y bueno, hice una serie de combinaciones para poder ver si es que podría adaptarlo, ¿no? De tal manera que pueda colocarle, si así sean de meses a años o así sean el tiempo en unidad de semanas y la tasa en unidad de semestres. Por eso que ejecuté este procedimiento almacenado. Con un case fui dándole más o menos la idea, ¿no? Por ejemplo, creo una variable decimal a la cual le voy a decir que cuando el tipo de periodo, ¿no? de la tasa sea anual y la unidad de periodo sea en años, entonces lo que va a hacer es la fórmula, ¿no? Colocar primero el valor actual y luego colocarle el famoso 1 más i elevado al periodo. Sería en este caso el 1 más i, utilizo la función power, 1 más i y va a estar elevado al número de periodos. En este caso el número de periodos, ya que se encuentra en años los dos, anual anual, el número de periodos no sufre ningún cambio. Como por ejemplo cuando sea la tasa en años y el periodo en semestres. En ese caso al número de periodos lo tendría que dividir entre 2. Y esa más o menos ha sido la lógica que he estado utilizando. Solamente he estado afectando al periodo para poderlo transformar, digámoslo así, a la tasa. Y lograr, digamos, un cierto eh, grado de complejidad como para poder cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, en el problema solamente tendría que ejecutar esta pequeña parte
y obtendría los siguientes resultados. Ahí podría anotar, ¿no? 1800 de entrada. Al actualizarlo, queda el número de periodos 21 días, en este caso, la tasa de 65% anual, el valor actual 3400, el valor futuro es de 3500.77 y el interés que se ha generado es de 100 soles con 77. Y con este pequeño código, o bueno, un poco extenso quizás, lo que he tratado es simplemente darle algo de complejidad, por lo que, o sea, no quería restringirme solamente a lo que nos daba el problema, no solamente nos decía pasarlo de días a años, digámoslo así, y yo quería pasarlo de más fechas a más fechas. Bueno, espero, o sea, y así hay varios problemas que son muy parecidos de calcular. En la pregunta número 7 es algo distinta, porque ahora no nos dan el periodo, sino más bien nos dan la fecha de inicio y la fecha final, buscando que nosotros encontremos con estas dos fechas el periodo. Así también nos da el valor actual, la unidad del periodo, la tasa, el periodo de tasa. Y nos pide calcular el valor futuro. Es por ello que he creado este pequeño procedimiento almacenado, con algunos parámetros de entrada como la fecha de inicio, fecha final, el valor actual, la unidad de periodo. Y por ahí más o menos voy utilizando la función integrada .diff, convirtiéndolo a día, la diferencia que hay entre las fechas, y luego pasando a decimal para poderle asignar a la variable b1. Ya teniendo el periodo, además del valor actual, la unidad del periodo, la tasa, el periodo de tasa, me permití utilizar en el procedimiento otro procedimiento que ya había creado antes, el de la pregunta número 2. Le ingresé estos valores, le envío estos valores y ella se encarga de insertarlos en la tabla directamente, en el procedimiento número 2. Como ejemplo le enviaremos estos datos, que son los que nos daba el problema, lo ejecutaremos y luego los apreciaremos en la tabla. Por aquí están. Estos 39 representan la diferencia que hay entre las fechas. Hay 39 días de diferencia entre esas dos fechas. La tasa que era 25% anual y los otros cálculos que nos interesan, ¿no? Como los intereses, el valor futuro, que fueron calculados con el procedimiento almacenado número 2. Otra pregunta que tiene un formato un tanto diferente es la pregunta número 10, ya que nos da como algunos parámetros como el valor actual, la tasa, el periodo de tasa, el número de periodo, y también nos da dos tipos de periodo que quiere que los diferenciemos para saber en cuánto radican los intereses que ha tenido entre esos dos periodos. Para ello he utilizado un procedimiento almacenado que tiene como parámetros de entrada el valor actual, la tasa, el periodo de tasa, el número de periodo, la unidad del periodo, el periodo número 1 y el periodo número 2, de los cuales se está buscando la diferencia de intereses que ha habido. Para el cálculo del valor futuro y para poder combinar entre los valores entre las unidades, ¿no? De anual, mensual, trimestral, y no tener que fijarnos solamente a un solo sentido, ¿no? De repente de anual a días, no, sino para podernos fijar en varios sentidos, utilicé el procedimiento número 2, algo similar. Y de manera independiente calculé los valores futuros para las dos posiciones de periodos que nos daban adicionalmente. Asimismo calculamos el monto final que debe pagar y también los intereses que va a tener que pagar. Y los resultados los podemos ver en la tabla. Aquí podríamos notar que en la tabla contenedora ya estamos acumulando todos los valores de los intereses, los valores futuros, los valores actuales de cada una de las preguntas que tenemos. He tratado de hacerlo todo homogéneo, aunque van a quedar varios espacios nulos, porque ya que todas las preguntas no son afines. Otro modelo distinto que había en la guía es la pregunta número 12 y la número 11, son muy parecidas, donde nos dan tres fechas, la de inicio, la del vencimiento 1 y la del vencimiento número 2.
nos da el valor actual, el periodo, la tasa y el periodo de tasa. Ya que en este problema nos está diciendo que hay una persona que desea pagar con su tarjeta de crédito en 2 cuotas el gasto que había hecho, nos están pidiendo el valor de la renta. Y ya que en este ejemplo vamos a actualizar, para actualizar tenemos que dividirlo entre el factor. Y para poderlo dividir necesitamos la diferencia de tiempos que hay entre las fechas. Es por eso que hemos utilizado la función .diff para poder hallar la diferencia de días que hay entre las fechas. En todo caso, entre una hay 79 días y en la otra hay 48 días, tal y como lo muestra el dibujo que nos había dado. Y luego realizamos las operaciones pertinentes para poder calcular la renta, en todo caso, para poder calcular los intereses y para poder calcular el valor, el monto total que va a pagar. De tal manera que si ejecutamos esta pequeña consulta, podríamos ver faltó la S, los resultados por aquí. Uy, lo había borrado con el truncate. Ejecuto y aquí ya debo poder ver los resultados. Y por ahí me va a decir, ¿no?, algunos datos importantes como los intereses, el valor futuro, la renta, ¿no?, que es lo que va a pagar en esas 2 cuotas, 960.84 aproximadamente en cada cuota que va a pagar, en las 2 cuotas que había decidido pagar. Bueno, el código se lo estoy enviando a su correo junto con el video. He tratado de hacerlo lo más breve posible y solamente algunas preguntas, las más importantes. Espero que se haya entendido. Gracias.